1960. En las alturas del barrio de Santiago, un animal muerto en la frontera de tu tierra es una declaración de guerra total. El clan de los Zapasa no aceptó el insulto y decidió que la respuesta sería el exterminio total de quienes cruzaron su línea. 13 personas pagaron con su vida el intento de desafiar a los dueños del ganado en una noche de furia que Cusco aún recuerda con horror. Prepárate para descubrir cómo una simple oveja degollada desencadenó una carnicería que marcó el fin de una era en los Andes. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. El frío de la puna en Cusco era un cuchillo mellado que raspaba los huesos incluso en las mañanas más claras. Pero en 1960, el clima no era lo más cortante que flotaba sobre los latifundios de Santiago. Había algo más pesado, una tensión subterránea que se alimentaba de la envidia y del olor a propiedad. Las tierras altas eran un tablero de ajedrez donde las piezas no eran peones ni caballos, sino cabezas de ganado, y los movimientos se medían en hectáreas de pasto. El clan de los Zapasa no jugaba al ajedrez. Ellos eran la mano que volteaba la mesa cuando las reglas no les favorecían. Su dominio no estaba escrito en papel sellado por notarios de la capital, sino grabado a pulso en el miedo de los vecinos, en el brillo de los rifles que guardaban en los cuartos traseros de su casona, una mole de adobe y piedra que miraba con desprecio el valle. Don Ciro Apasa, el patriarca, no era un hombre alto, pero su presencia llenaba el espacio como una tormenta de granizo. Sus ojos, siempre semicerrados, parecían filtrar la luz del mundo, dejando pasar solo lo esencial: la ganancia, el respeto, la obediencia. Había amasado su fortuna esquivando leyes y aplastando competidores en el mercado de la carne y la lana. Él no negociaba, él dictaba. Su familia, una red intrincada de 7 primos varones, todos criados bajo la misma disciplina de hierro y silencio, era su ejército personal. No necesitaban capataces foráneos. Los Zapasa eran sus propios jueces, sus propios verdugos, y sobre todo, los guardianes celosos de su patrimonio, donde la oveja Blancaflor no era solo un animal, sino el emblema de su superioridad genética y financiera, la joya que había ganado premios en las ferias de Arequipa y Puno. Esa mañana, la atmósfera se había condensado en un silencio anormal, incluso para la quietud del altiplano antes del amanecer. Elías Zapasa, el más joven de los primos y el más temperamental, fue el primero en montar. Su tarea era revisar el cerco que colindaba con la propiedad de los Urquizo, la familia rival que, si bien no era tan poderosa, había empezado a expandir sus rebaños de manera incómoda. La disputa territorial era vieja, un murmullo constante sobre dónde terminaba la piedra mojada de los Zapasa y dónde comenzaba el pasto seco de los Urquizo. Elías cabalgaba con el rifle terciado, no por precaución, sino por costumbre. La luz grisácea apenas comenzaba a dibujar las siluetas de los eucaliptos cuando su caballo relinchó con un sonido bajo y ronco, deteniéndose en seco. Elías desmontó con una lentitud que negaba su naturaleza impulsiva. El aire era denso y olía a escarcha y a algo más, un aroma metálico y dulce que solo podía significar una cosa. Allí, justo donde el alambre de púas se hundía en la tierra dura, yacía Blancaflor. No estaba simplemente muerta. Estaba posicionada con una frialdad artística, su lana impoluta contrastando con el charco oscuro que se había solidificado bajo su cuello. El corte era limpio, quirúrgico, un tajo profundo que había separado la vida del cuerpo sin esfuerzo aparente. Era un trabajo profesional, no la obra de un puma hambriento o un ladrón de poca monta. Elías no tuvo que tocarla para entender el mensaje. El animal, el símbolo de su éxito, había sido sacrificado en el altar de su frontera. El degüello no era un robo, era una profanación, un desafío que gritaba desde el suelo helado. La rabia de Elías no fue explosiva, fue una implosión silenciosa que le quemó las entrañas. Se quedó inmóvil, mirando la sangre coagulada, imaginando la mano que había sostenido el cuchillo, la intención fría y deliberada detrás del acto. Sabía que los Urquizo no se atreverían a un robo directo. Su insolencia era más sutil, más venenosa. El mensaje era claro: podemos entrar, podemos tocar lo que más valoras, y podemos irnos sin dejar rastro.
excepto por el cadáver que ahora mancillaba la reputación de los Apasa. Elías escupió al suelo, un gesto de desprecio hacia el miedo que intentaban infundirle, y regresó a galope a la hacienda, el rifle ahora apretado con una fuerza desmedida. No había necesidad de gritar. El silencio de su regreso sería más elocuente que cualquier alarido. Cuando Elías llegó, el sol apenas asomaba sobre los picos, tiñendo el cielo de un color naranja sucio. Encontró a don Ciro Apasa tomando un café amargo en la cocina, rodeado por los otros 6 primos que revisaban inventarios o afilaban herramientas. Un ritual matutino que ocultaba la constante vigilancia. Ciro no levantó la vista de su taza. Elías no tuvo que decir una palabra. La rigidez de su cuerpo, el polvo en sus botas y la palidez que rompía su habitual tez morena, le contaron toda la historia al patriarca. Los primos dejaron de trabajar. El aire se hizo irrespirable. «Blancaflor», dijo Elías, su voz apenas un susurro áspero. En la cerca, degollada. Don Ciro Apasa dejó la taza con una delicadeza escalofriante, sin hacer ruido contra el plato de cerámica. La quietud de su rostro era más aterradora que un grito. Los Apasa entendían el lenguaje de los símbolos. La muerte de la oveja no significaba una pérdida de 10,000 soles. Significaba que su autoridad, la base de su imperio ganadero, había sido marcada con un signo de interrogación sangriento. Si permitían este desafío, mañana sería un toro semental, y pasado mañana, quizás, uno de ellos. En el sistema de honor arcaico y brutal que regía esos valles, la inacción era sinónimo de extinción. «¿Quién?», preguntó Ciro, y la pregunta no era una búsqueda de información, sino la confirmación de una sentencia. «Los Urquizo, don Ciro. Solo ellos tienen el coraje para este tipo de veneno. Es la forma en que nos dicen que quieren nuestra tierra y nuestro control del mercado». Elías no dudó. Había una historia de pequeños robos, de cercos movidos en la noche, de rumores maliciosos difundidos en el pueblo. Esto era la culminación de esa guerra fría. Ciro se levantó. Su movimiento fue lento, medido. Caminó hacia la ventana, observando el valle que le pertenecía. La neblina que comenzaba a disiparse revelando las parcelas de los rivales. Su silencio era la fragua donde se forjaba la represalia. Los primos, conocedores de su temperamento, no se atrevieron a intervenir. Esperaron, sintiendo cómo la presión arterial de la familia subía al ritmo del pulso de su líder. La decisión de Ciro no sería proporcional al daño. Sería absoluta, definitiva. «No es la oveja lo que han matado», murmuró Ciro, su voz grave como la tierra. «Es el respeto, y el respeto se recupera con sangre. No habrá más negociaciones, no habrá advertencias, no habrá testigos de que los Apasa dudaron». La orden no se pronunció en voz alta, pero resonó en la habitación con la fuerza de un juramento ancestral. La respuesta al insulto simbólico de una oveja degollada no sería un ojo por ojo, sino la destrucción completa del clan rival. La competencia en el negocio del ganado, la disputa por las rutas comerciales hacia la costa, todo se reducía ahora a un solo imperativo: borrar la amenaza. Los 7 Apasa se miraron, sus rostros tensos, sus ojos reflejando la misma oscuridad que habitaba en el corazón de su patriarca. Esa noche, el barrio de Santiago dejaría de ser un lugar de pastoreo para convertirse en un matadero. Y la furia contenida de los Apasa sería el filo que cortaría la línea entre la intimidación y el exterminio. Ciro se volvió hacia ellos, sus manos grandes apretando el borde de la mesa de madera rústica. «Preparen lo necesario. Esta noche terminamos con ellos. No es un asalto, es una limpieza». Los primos asintieron. Sabían lo que significaba limpieza. Significaba que no habría supervivientes que pudieran contar la historia o reclamar la tierra. Significaba que los Urquizo y cualquier otro que pensara en desafiar a los Apasa desaparecerían del mapa tan completamente como si nunca hubieran existido. La oscuridad se preparaba para descender sobre Santiago, llevando consigo la promesa de una violencia fría y calculada, la violencia implícita de quienes creen que solo la aniquilación total puede restaurar el orden y el miedo. La preparación de la matanza fue un acto de devoción silenciosa a la brutalidad. Los Apasa se movieron por la hacienda sin necesidad de órdenes adicionales, cada uno cumpliendo su rol en el engranaje de la venganza.
Elías fue al cobertizo, no para buscar forraje, sino para desenterrar las herramientas que la familia guardaba bajo llave. El fusil Mauser, reliquia de alguna escaramuza de la década pasada, pesado y frío en sus manos, y los cuchillos de monte, hojas anchas y pulidas con un filo que prometía un corte limpio y rápido, sin dar tiempo al grito. La atmósfera en la cocina, donde minutos antes se había desayunado, se había transformado en la sala de armas de un comando. Solo que este comando vestía ponchos de lana y sus rostros eran curtidos por el sol andino, no por la guerra institucional. Don Ciro observaba, inmóvil. Su mirada no era de rabia, sino de una profunda y resignada necesidad. Para él, esta limpieza no era un crimen, sino una corrección geométrica al desequilibrio provocado por el insulto. Los Urquizo habían trazado una línea de sangre con Blancaflor, y Ciro estaba obligado a borrar esa línea con la aniquilación total de sus rivales. La ley no escrita del altiplano dictaba que la duda era letal y la misericordia, un lujo que solo los débiles podían permitirse. Los primos, Gregorio y Mateo, revisaban las municiones, contando los cartuchos con la parsimonia de quien cuenta billetes, asegurándose de que la provisión fuera más que suficiente para 13 vidas. No querían dejar nada al azar, ni siquiera una oportunidad de huida o de resistencia organizada. Si los Urquizo tenían armas, que las tuvieran, pero la sorpresa, el número y la determinación de los Apasa les daría una ventaja insuperable. El sol de mediodía se arrastró por el cielo, lento, como si el tiempo mismo estuviera temiendo la llegada de la noche. Los Apasa pasaron la tarde en un silencio cargado. La tensión era un peso físico que les comprimía el pecho. No hablaban del acto, hablaban del clima, del precio del ganado en Arequipa, de la cosecha de papa, una capa de banalidad desesperada que intentaba contener la furia que hervía debajo. Pero bastaba una mirada a los ojos de Ciro para recordar el imperativo. La oveja degollada era la vergüenza familiar, el veneno que circulaba por sus venas de terratenientes. Elías, en particular, sentía el peso de la responsabilidad. Él había encontrado a Blancaflor, él había traído la noticia. Ahora, él debía ser el más implacable para purgar el deshonor que había descubierto. Apretó la empuñadura de su cuchillo, sintiendo el frío del metal contra su palma, y en ese contacto la humanidad se desdibujó, dejando solo la figura de un ejecutor. Cuando la penumbra del crepúsculo comenzó a envolver el valle, Ciro dio la señal con un movimiento de cabeza. Eran las 7 de la noche, la hora en que las familias cenan y se preparan para el descanso, cuando el sueño es más profundo y la vigilancia se relaja. Se pusieron abrigos gruesos, no solo contra el frío que caería con la noche cusqueña, sino para ocultar las formas duras de los rifles y los machetes envueltos en trapos. Antes de salir, se detuvieron en el patio. Ciro no les dio un discurso motivacional, sino una instrucción técnica y moral. «Recuerden», dijo Ciro, su voz como el raspado de 2 piedras. «No queremos héroes, queremos silencio. Entramos juntos. Mateo y Gregorio, ustedes cubren la entrada principal. Elías, vas conmigo. Los otros por la parte trasera, por el corral. Si escuchan un grito, es tarde, pero continúen. La limpieza debe ser total. Nadie debe quedar para llorar o para testificar. Los niños duermen en el 2º piso, pero si se despiertan, son Urquizo. No hay distinción esta noche. Si nos descubren, el problema no es la policía. El problema es que la historia continúe. Y esta historia termina aquí. La frialdad de la orden, la inclusión de los niños en la sentencia, no causó un parpadeo en los ojos de los primos. Habían crecido bajo el código de Ciro, un código que no admitía medias tintas. En su mundo, la venganza no era un acto emocional, sino una inversión estratégica. Dejar un testigo era plantar la semilla de la futura guerra. Por lo tanto, el exterminio era la única garantía de paz y dominio. Se movieron por los senderos de tierra, bajo una luna creciente que apenas ofrecía iluminación, sumergiendo el paisaje en una negrura profunda. El aire era gélido y limpio, llevando el olor a tierra mojada y a estiércol fresco, los aromas de la vida rural que estaban a punto de profanar. Caminaban en formación cerrada, sus pasos amortiguados por el calzado rústico, manteniendo la distancia precisa, como si fueran un solo organismo reptando hacia su presa.
El silencio de la noche era interrumpido solo por el crujido ocasional de una rama bajo una bota, un sonido que para ellos sonaba estruendoso, pero que se perdía en la inmensidad del valle. Elías marchaba junto a Ciro. Sentía el peso del Mauser en su hombro, un peso que se mezclaba con la adrenalina helada que le corría por las venas. No pensaba en la muerte de los Urquizo como individuos. Pensaba en ellos como una plaga territorial, una maleza que invadía su parcela de respeto. Era una justificación que su mente había construido para soportar lo que venía. Miró a Ciro, cuya fisonomía se perdía en la sombra de su sombrero. El patriarca era la encarnación de la brutalidad telúrica de la tierra, paciente, implacable y con una memoria que no perdonaba. Tras casi una hora de marcha sigilosa, llegaron al borde de la propiedad de los Urquizo. La granja rival se alzaba en la oscuridad, una silueta pacífica, engañosa. Podían distinguir la luz mortecina de una lámpara de querosén en la cocina, quizás el último miembro de la familia que se acostaba. Era un momento de terrible quietud, la pausa entre la intención y el acto, donde el miedo se convierte en una energía concentrada. Se ocultaron tras una cerca de piedra, observando el perímetro. Los Urquizo no esperaban un ataque. Su seguridad era la noche y la creencia de que la disputa se resolvería en el juzgado o con ganado robado, no con una incursión de aniquilación total. Ciro Apaza levantó la mano, deteniendo a su clan. Utilizó un lenguaje de señas que habían practicado desde niños, indicaciones precisas para la entrada. La casa de los Urquizo era una estructura de adobe de 2 pisos. La planta baja contenía las áreas comunes y las habitaciones de los ancianos. El piso superior, accesible por una escalera exterior, albergaba a los más jóvenes. La estrategia de Ciro era simple: simultaneidad y velocidad. El objetivo era neutralizar a los adultos primero, aquellos que pudieran ofrecer resistencia armada o dar la alarma. Elías sintió un nudo en el estómago, no de culpa, sino de expectación. Sabía que la próxima hora definiría el destino de los Apaza por el resto de sus vidas. Serían, a partir de ese momento, la sombra en el valle, la leyenda susurrada de aquellos que habían restaurado su honor con el fuego de la extinción. Ciro se inclinó hacia él, su aliento frío en la oreja. «Elías», susurró Ciro, y la voz era tan baja que parecía venir de la tierra. «Recuerda a Blancaflor, recuerda lo que significa la cerca, no falles. El respeto de toda la familia depende de que esta noche no quede nada». Luego, Ciro se deslizó fuera de la sombra de la cerca, moviéndose con una agilidad sorprendente para su edad. Elías y los demás le siguieron. Se dividieron en 2 grupos, como serpientes de 7 cabezas, cada grupo dirigiéndose a un punto de entrada. El silencio era su arma más potente. La luz de la cocina se apagó. Ahora, solo la luna, intermitente entre las nubes, los guiaba hacia el umbral del horror. Elías levantó el Mauser, sintiendo el frío metálico, y se preparó para el golpe inicial, el instante en que el aire se rompería, no con gritos, sino con el sonido sordo y definitivo de la violencia calculada que inauguraría el reinado absoluto del clan Apaza sobre los valles de Santiago. Estaban a metros de la puerta. El olor a miedo, aunque aún no emitido por las víctimas, ya flotaba en la mente de los atacantes. Elías se mantuvo inmóvil, sintiendo el pulso acelerado martilleando en sus sienes, mientras Ciro desaparecía en la oscuridad que envolvía la estructura de adobe. El plan de Ciro no contemplaba el uso del Mauser a menos que la situación se saliera de control. El objetivo era el silencio, la sombra, la aniquilación quirúrgica. Elías escuchó, o creyó escuchar, el roce de Ciro contra la pared, buscando el punto más vulnerable. La ventana trasera que daba a la bodega, conocida por tener un pasador de madera podrida. La tensión se estiró como un alambre de púas. Cada segundo una eternidad cargada de presagio. De pronto, un sonido minúsculo, apenas un suspiro de la madera vieja, rompió la quietud. No fue un golpe, sino un crujido sordo, el sonido de la resistencia de la tabla cediendo a una presión experta, seguido por un silencio aún más denso. Ciro estaba dentro. Elías y sus primos, postrados junto a la puerta principal, aguantaron la respiración. Esperaron la señal, una tos ahogada, un grito de alarma, pero solo la noche respondía. Elías imaginó la escena en el interior. Ciro moviéndose como un fantasma, sus ojos acostumbrados a la negrura total.
localizando a la primera víctima que se había atrevido a usurparles el honor. Pensó en Blancaflor, la oveja degollada, y el frío interno del resentimiento se convirtió en una armadura. El tiempo se agotó cuando un susurro gutural, que no era humano ni animal, llegó hasta ellos. Era la señal. Elías, junto a dos de sus primos, Genaro y Paco, empujó la pesada puerta de madera. No la abrieron, la rompieron, aunque con una fuerza contenida. El gozne chirrió con un lamento breve y agudo antes de que la madera cediera. La oscuridad en el interior de la casa Urquizo era casi total, solo interrumpida por los débiles reflejos de la luna que se filtraban por las ventanas empolvadas. El aire olía a leña quemada de la cena pasada, a vida doméstica, un olor que pronto sería reemplazado por el hedor metálico que temían nombrar. Se movieron por el pasillo central, sus cuerpos fundiéndose con las sombras. La casa estaba distribuida de forma lineal, habitaciones a la izquierda, sala y cocina a la derecha. El grupo de Ciro ya estaba operando en la parte trasera. Elías se dirigió a la primera habitación, la de don Teodoro Urquizo, el patriarca rival, un hombre que había llevado la disputa territorial a un punto de no retorno. La puerta estaba entornada. Elías levantó el Mauser, usándolo como un bastón de sondeo en la penumbra. Escuchó el sonido de una respiración profunda, regular. Don Teodoro dormía. Elías sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de la cercanía del acto definitivo. Dejó el rifle a un lado, apoyado contra la pared, y desenfundó el cuchillo de monte que llevaba asegurado al cinto. La hoja, larga y ancha, capturaba la poca luz y la reflejaba de forma espectral. Entró en la habitación, sus ojos adaptándose rápidamente. Don Teodoro era una masa indistinta bajo una pila de mantas andinas, su rostro apenas visible. Elías se acercó, la madera bajo sus pies crujiendo en una nota alta que sonó como una advertencia sorda. El crujido fue suficiente. Don Teodoro abrió los ojos, no con un sobresalto, sino con una confusión somnolienta. Vio una silueta oscura cerniéndose sobre él. No tuvo tiempo de comprender, de gritar, ni siquiera de emitir un sonido que alertara a la casa. Elías actuó con la precisión fría que Ciro había inculcado, la mano libre sobre la boca, suprimiendo cualquier intento de alarma, y el cuchillo descendiendo con la fuerza implacable de la venganza acumulada. No hubo lucha, solo una convulsión breve y desesperada bajo las mantas, un temblor que recorrió el cuerpo de don Teodoro como una descarga eléctrica. Elías sostuvo la presión hasta que el cuerpo se relajó, el peso de don Teodoro volviéndose inerte, pesado, un saco de huesos vaciado de voluntad. Retiró la mano, sintiendo el calor húmedo y la textura áspera de la lana. Ya eran 3 menos en la cuenta de 13. Elías salió de la habitación, su respiración agitada, pero su mente extrañamente clara. La violencia, cuando es ejecutada con un propósito tan absoluto, se convierte en una mecánica, una danza macabra donde el miedo del atacante es sublimado por la necesidad de supervivencia y dominio. Afuera, en el pasillo, Paco y Genaro ya habían terminado con la esposa de don Teodoro y con un pariente anciano que dormía en el sofá de la sala. La planta baja estaba silenciada. El objetivo, 5 adultos claves, había sido neutralizado en menos de 3 minutos. El clan se reunió en el centro del pasillo, bajo la sombra de la escalera de madera que conducía al segundo piso. Arriba, en la penumbra, yacían los jóvenes, los hijos y nietos de don Teodoro, aquellos que representaban el futuro del clan Urquizo, y por lo tanto, la amenaza latente. Ciro emergió de la oscuridad de la cocina, su rostro inescrutable, sus ojos brillando con una satisfacción sombría. Hizo un gesto hacia la escalera. «Arriba», siseó Ciro, su voz un rasguño. «Sin ruido, acaben con el resto, recuerden la orden. Nadie queda para contar la historia, ni el más joven. Elías, vas primero, llevas la luz». La luz era una pequeña linterna de mano envuelta en un pañuelo grueso, un foco apenas perceptible. Elías sintió que el nudo en su estómago se apretaba. Abajo se trataba de adultos, de rivales directos en la guerra de tierras. Arriba, la situación era diferente, una prueba de fuego para su alma, la verdadera medida de la crueldad que Ciro exigía. Elías subió los escalones de madera, cada paso un acto de traición al silencio de la noche.
La escalera crujió con una sonoridad exagerada en la quietud de la casa muerta. Detrás de él, los primos subían en formación cerrada, cuchillos en mano. El piso superior consistía en un largo corredor con 3 puertas a cada lado. La luz de la luna, ahora más generosa, se colaba por una ventana en el extremo, creando un pasillo de sombras alargadas. Se detuvieron frente a la primera puerta. Elías deslizó el pañuelo de la linterna, dejando que un tenue haz de luz ámbar cayera sobre la madera. Escuchó el murmullo de varias respiraciones. Ciro le hizo una seña a Elías. Esta vez, la entrada debía ser forzada con velocidad brutal. Elías pateó la puerta justo debajo de la cerradura. La madera explotó hacia adentro con un ruido seco, un disparo sordo que resonó en el valle. La primera ruptura violenta del silencio que duraría hasta la mañana. La habitación era un dormitorio compartido. 3 mujeres jóvenes y 2 niños pequeños estaban durmiendo en catres improvisados. El impacto de la puerta las despertó instantáneamente. El miedo se materializó en el aire, denso y palpable, antes de que pudieran formular un sonido. Una de las mujeres intentó gritar, pero el sonido fue sofocado por la mano de Genaro, que se abalanzó sobre ella con la rapidez de un depredador. El caos fue interno, contenido. Las siluetas de los apazas se movían con una eficiencia espeluznante, sin prisa, sin vacilación. Los niños, despertados por el estruendo, observaron las sombras en la habitación, sus ojos grandes y llenos de terror paralizante. Elías se enfocó en la tarea que le había sido asignada: no permitir el escape. La linterna que sostenía Elías bailaba sobre los rostros aterrorizados. Una de las jóvenes, con el pelo trenzado deshecho, intentó arrastrarse bajo el catre. Elías la agarró por el tobillo. Ella no gritó, solo emitió un gemido bajo, la absoluta rendición de la voluntad ante la muerte inminente. Elías la sacó de la oscuridad, su rostro bañado en sudor frío, y la inmovilizó. El cuchillo de Paco hizo el resto, un movimiento rápido y brutal que terminó con el forcejeo. Elías sintió que se ahogaba en la atmósfera de pánico reprimido. No había sangre visible, solo la evidencia de la fuerza aplicada, la terminación abrupta de la vida. Los niños, 2 siluetas pequeñas y frágiles, estaban acurrucados contra la pared. Ciro se acercó a ellos. Su rostro, normalmente pétreo, parecía aún más duro bajo la tenue luz. «La semilla», murmuró Ciro, repitiendo el principio que había establecido. Dejar un testigo era plantar la futura guerra. Elías desvió la mirada. No podía observar la aniquilación de los más indefensos, a pesar de que su mente justificaba el acto como una necesidad estratégica. Escuchó el jadeo de Ciro, el sonido de la ropa rasgándose, y luego, el silencio completo. El aire en la habitación se volvió pesado, irrespirable, cargado con el espectro de las vidas recién extinguidas. El grupo se movió a la siguiente habitación, y luego a la tercera. Era una masacre metódica, silenciosa. En cada cuarto, la misma escena. El despertar abrupto, el terror congelado en los ojos, la rápida y eficiente neutralización. Los Apasa no hablaban. Se comunicaban con gestos, con la determinación implacable de aquellos que están ejecutando un mandato divino, una purga territorial que aseguraría su dominio sobre el Valle de Santiago. Elías estaba contando mentalmente: 5 abajo, y ahora, en el piso superior, otros 7, 12. Faltaba 1. Ciro lo sabía. El último Urquizo, un joven fuerte llamado Rogelio, que había trabajado en la mina de cobre y había regresado hacía poco. Rogelio dormía solo en la última habitación, la más grande, probablemente la que don Teodoro había reservado para el heredero. Llegaron a la última puerta. Ciro se detuvo, su postura tensa. Rogelio era el único que podía ofrecer una resistencia significativa. Si había un arma de fuego en la casa, estaría con él. Ciro no usó la patada. Sacó una pequeña ganzúa de su bolsillo y trabajó la cerradura con una habilidad sorprendente para un hombre de campo. El clac metálico fue casi inaudible. Abrió la puerta apenas una rendija. Elías pudo ver el interior. Rogelio Urquizo estaba despierto. Sentado en el borde de su cama, había escuchado el estruendo de la primera puerta y los susurros amortiguados. No estaba gritando, pero sostenía un machete corto, su cuerpo tenso, listo para el combate.
Sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en la puerta. Ciro no dudó. Empujó la puerta de golpe y se lanzó hacia adelante, usando el impulso para derribar a Rogelio antes de que pudiera levantar el machete. Elías y Genaro entraron inmediatamente. La lucha fue el único momento de verdadero ruido en toda la noche. El choque del metal contra el metal. El machete de Rogelio contra el cuchillo de Ciro. El gruñido de la frustración y la rabia contenida. Rogelio era fuerte, pero Ciro era la encarnación de la experiencia brutal. En un instante, Ciro había inmovilizado el brazo de Rogelio. Rogelio gritó, no por miedo, sino por la rabia de ser superado. Fue un grito corto, sofocado, el último lamento de la estirpe Urquizo. Elías, sintiendo la adrenalina hirviendo, se unió a la inmovilización. La tarea era triple: asegurar el silencio, asegurar la muerte y asegurar que el mensaje fuera enviado. Cuando todo terminó, el aire se asentó de nuevo. 13 cuerpos yacían dispersos entre las habitaciones, la evidencia de una masacre tan eficiente que casi parecía irreal. Elías se limpió la hoja del cuchillo en un trozo de tela. Su cuerpo temblaba ligeramente, no por remordimiento, sino por el esfuerzo y la liberación de la tensión acumulada. Habían restaurado el honor, habían borrado la ofensa de la oveja degollada con la extinción total del clan rival. Ciro se puso de pie, su respiración pesada. Miró a Elías y a los otros primos. No había triunfo en su rostro, solo una gravedad pétrea. «Se acabó», dijo Ciro, su voz áspera y baja. «Ahora la segunda parte, la advertencia». Se movieron por la casa, buscando la evidencia de la riqueza Urquizo, no para robar, sino para establecer el motivo superficial que la policía encontraría. Abrieron arcones, desordenaron cajones, simulando un robo violento. Ciro tomó un pequeño crucifijo de plata de la mesita de noche de don Teodoro. Lo guardó. Este sería el trofeo silencioso, la prueba de que el clan Apasa no solo había vencido, sino que había absorbido el poder del enemigo. Antes de irse, Ciro se detuvo en la habitación de don Teodoro. El cuerpo yacía aún bajo las mantas. Ciro se inclinó y con el mismo cuchillo que había usado para el exterminio, grabó un símbolo en la pared de adobe, cerca de la cabeza del patriarca, una línea curva y un punto, la marca ancestral del clan Apasa, un sello de propiedad y advertencia. El mensaje no era para los vivos, era para la tierra, para los espíritus del valle, para que supieran quién era el dueño ahora. Salieron de la casa Urquizo justo antes del amanecer, la luna ya baja y roja. La granja, ahora un mausoleo silencioso, se erguía en la penumbra. El olor a miedo y muerte flotaba sutilmente en el aire gélido, pero se perdía rápidamente en la inmensidad del campo. Elías miró hacia atrás una última vez. No vio a las víctimas, vio la cerca, el territorio, el futuro asegurado de su propio clan. Caminaron de regreso a su propiedad por el mismo sendero de tierra, pero el peso que cargaban era diferente. Ya no era el peso del arma y la adrenalina, sino la pesada carga de la impunidad y el secreto. Eran 13 fantasmas que caminaban con ellos, 13 sombras que solo ellos conocerían. Al llegar a la propiedad Apasa, Ciro dio la última orden, la que sellaría el pacto de sangre. «Olvidamos lo que hicimos esta noche», sentenció Ciro, mirando a cada uno de sus primos a los ojos. «No hay cuerpos, no hay nombres, solo hay silencio. Y a quien hable, lo olvidaremos a él también». Elías asintió. El miedo a la traición se había convertido en el pegamento más fuerte de la familia. Habían entrado a la noche como hombres resentidos y salían como la nueva ley del valle, una fuerza telúrica y sombría que había borrado a sus rivales de la faz de la tierra por el honor roto de una oveja degollada. El sol comenzaba a asomar sobre las cumbres nevadas de Santiago. La luz del nuevo día iluminaría el horror, pero el secreto permanecería enterrado en el corazón de los Apasa. Ahora solo restaba esperar la reacción de la mañana, la llegada de los primeros vecinos y la inevitable investigación que pondría a prueba la solidez de su silencio. La espera fue un ejercicio de contención casi religiosa para el clan Apasa. Mientras el sol se elevaba, tiñendo las cumbres nevadas de un dorado cruel, Ciro, Elías y los demás primos se dedicaron a sus tareas matutinas con una parsimonia estudiada. Había que ser vistos, había que respirar el aire de la inocencia.
Elías sentía el frío del metal de su cuchillo todavía grabado en la palma de su mano, una memoria kinestésica que juró ignorar. La carga de la impunidad no era ligera, era un traje de plomo que debían llevar en público. Ciro, sin embargo, parecía hecho de piedra. Se movía entre los corrales, revisando el ganado, su rostro un mapa de la gravedad habitual, sin rastro de la furia nocturna. El silencio entre ellos era espeso, un juramento inquebrantable que no necesitaba palabras, sellado con la vida de 13 personas. La tranquilidad se hizo añicos poco antes de las 10 de la mañana. No fue un grito lo que llegó primero, sino un silencio roto por la histeria. Don Manuel, el lechero que hacía su ruta diaria, fue el que encontró la puerta de la granja Urquizo abierta de par en par. Había notado la ausencia de movimiento, el silencio inusual de los perros. Lo que vio dentro no fue la escena de un robo caótico, sino la coreografía helada de la muerte. Don Manuel no se atrevió a entrar más allá del umbral de la cocina, donde la luz de la mañana revelaba la quietud antinatural de dos cuerpos, sus ropas empapadas por la oscuridad. Su grito, un sonido agudo y desgarrador, viajó por el valle como una flecha, aterrizando primero en los oídos de los Apasa. Ciro reaccionó con una precisión teatral. «Dios mío, algo ha pasado en casa de los Urquizo», gritó, corriendo hacia el límite de la propiedad, seguido por Elías y Genaro. La actuación era impecable, el pánico mezclado con la preocupación vecinal. Al llegar, encontraron a Manuel temblando incontrolablemente en la cerca. Ciro se acercó, simulando la conmoción al mirar hacia la penumbra de la casa. Elías, de pie detrás de él, notó que Ciro no miraba los cuerpos, miraba la cerca, el límite de la propiedad, el punto donde la oveja había sido degollada. La venganza no era personal, sino territorial. La noticia se propagó como un incendio seco. En cuestión de horas, la granja Urquizo se convirtió en el epicentro de un horror que la tranquila y gélida Santiago no había visto en décadas. Los primeros en llegar fueron los carabineros locales, hombres acostumbrados a disputas de linderos y borracheras, no a una masacre de esta magnitud. Entraron con torpeza, contaminando la escena con su propio miedo e inexperiencia. El recuento fue macabro. 13 almas, desde el anciano patriarca, don Teodoro, hasta el joven Rogelio y las mujeres de la casa. Los cuerpos yacían en posturas que no reflejaban la lucha prolongada, sino el sometimiento rápido y definitivo. La violencia había sido quirúrgica. Los Apasa se mezclaron con la multitud de vecinos curiosos y horrorizados, ofreciendo sus testimonios de la noche. Ciro, con la calma de un hombre que ha visto demasiado dolor, sugirió que la escena parecía obra de bandidos de paso, quizás atraídos por la reputación de riqueza ganadera de los Urquizo. Reforzó la narrativa del robo. Don Teodoro tenía plata guardada. Seguro vinieron por eso. Los carabineros, abrumados por la escala del crimen y ansiosos por una explicación simple, se aferraron a la coartada del asalto violento. Buscaron el crucifijo de plata que Ciro había tomado, y al no encontrarlo, confirmaron la tesis del saqueo. Sin embargo, la ineficiencia de la policía local garantizó la escalada del caso. Al caer la tarde, la magnitud del exterminio obligó a la intervención de las autoridades de Cusco. Llegó el comisario Velasco, un hombre de 50 años, de mirada cansada y penetrante, con la reputación de ver la verdad que yacía bajo la superficie de la miseria humana. Velasco no era un hombre de campo, era un metropolitano, pero conocía la oscuridad que anidaba en el corazón de los Andes. Velasco se movió por la granja con una lentitud deliberada, ignorando el caos de los carabineros y el parloteo de los vecinos. El silencio de la casa Urquizo le habló con más claridad que cualquier testigo. 13 personas asesinadas, pero la violencia no era la de la desesperación de un ladrón, era la violencia de la convicción. Los cajones estaban revueltos, sí, pero los cortes en los cuerpos, observó Velasco, no eran aleatorios. Había una eficiencia brutal, una intención clara de aniquilación, no de disuasión. Un ladrón mata para escapar. Este atacante había matado para borrar. Fue en la habitación de don Teodoro donde Velasco se detuvo. El anciano yacía en la cama, la manta aún cubriendo la parte inferior de su cuerpo. El comisario ordenó que retiraran la manta y examinó el cuerpo con la ayuda de la tenue luz de una linterna. Luego, levantó la vista hacia la pared de adobe. Allí,
grabada con la punta de un cuchillo, estaba la marca. Una línea curva y un punto. No era un garabato. Era un símbolo que resonaba con la antigüedad del valle. Una marca de clan. Un sello de propiedad. Velasco sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío andino. Esto no era un robo. Era una sentencia. El asesino, o los asesinos, no habían querido cubrir su rastro completamente. Habían querido dejar una firma, un mensaje de terror y dominio. El comisario llamó a su asistente y señaló la marca. «Fotografíen esto. Esto no es de los Urquizo. Averigüen a qué linaje pertenece esta marca». Mientras tanto, afuera, la tensión psicológica de los Apasa comenzaba a manifestarse en pequeños gestos. Elías, parado junto a Ciro, sentía el peso de la mirada de Velasco. Una mirada que parecía atravesar la tela de su camisa y tocar el frío lugar donde residía su secreto. Ciro se mantuvo firme. Se acercó a un carabinero y ofreció ayuda para el traslado de los cuerpos. Una muestra de solidaridad comunitaria que lo colocaba justo en el centro de la escena, bajo la luz, demostrando que no tenía nada que ocultar. «Es una pena, comisario», dijo Ciro acercándose a Velasco con respeto forzado. «Los Urquizo eran gente difícil, pero nadie merece esto. Esos bandidos deben ser encontrados». Velasco se giró lentamente hacia Ciro. Sus ojos grises escanearon al líder Apasa, desde sus botas de trabajo hasta la firmeza de su mandíbula. El comisario notó la ausencia de verdadero luto, solo la gravedad requerida. «¿Gente difícil, señor Apasa?», preguntó Velasco, su voz baja y sin inflexiones. «¿Tenían pleitos conocidos?». Ciro asintió con un gesto de resignación. «Claro, como todos en el valle. Disputas de linderos, ganado que se cruza, cosas de campo, pero nada que justifique esta barbarie». Velasco no se engañó. Sabía que las cosas de campo en los Andes a menudo terminaban en tragedias épicas. El comisario entendía que en este valle, la disputa por una pulgada de tierra valía más que la vida de un hombre, y la ofensa a una estirpe era razón suficiente para el exterminio. El robo era la capa superficial, la verdadera motivación era el poder y el honor. Y si la marca en la pared pertenecía a un clan local, la masacre no había sido un accidente, sino una declaración de guerra ganada. Velasco vio en Ciro Apasa no a un vecino afligido, sino a un hombre demasiado controlado, demasiado presente. A medida que la noche caía sobre Santiago, la granja Urquizo fue acordonada. Los cuerpos habían sido llevados para la autopsia en Cusco. La tierra, sin embargo, retenía el horror. Velasco se dedicó a interrogar a los vecinos, buscando el hilo de Ariadna que lo sacara del laberinto del supuesto robo. Descubrió que la enemistad entre los Apasa y los Urquizo era un hecho conocido, una rivalidad que databa de generaciones por el control de las rutas de comercio y el pastoreo. Pero la causa inmediata, el detonante, permanecía oculta bajo el pacto de silencio de los Apasa. Elías regresó a su casa esa noche, sintiendo que la presión del comisario Velasco era un peso físico sobre su pecho. Ciro había sido interrogado brevemente y había respondido con la serenidad de un santo. Pero Elías sabía que el secreto era una bomba de tiempo. Mientras cenaban en silencio, la familia Apasa evitó mirarse a los ojos. Habían actuado como una unidad de exterminio y ahora debían actuar como una unidad de olvido. «El comisario Velasco es astuto», murmuró Genaro rompiendo el silencio, su voz temblando ligeramente. «No parece creer la historia de los bandidos». Ciro dejó su plato con un ruido seco y el sonido resonó en la habitación. «Velasco cree lo que tiene que creer. Nosotros somos hombres de palabra. Olvidamos la noche, olvidamos los nombres». Su voz era un látigo silencioso. Si Velasco busca venganza, la buscará entre los bandidos que no existen. Si busca la verdad, encontrará solo nuestro silencio. Y en este valle, el silencio de los Apasa es más fuerte que cualquier ley. Elías entendió la lección. La impunidad no se trataba de escapar a la justicia, sino de redefinir la justicia misma. Ellos eran ahora la justicia. Pero la imagen de la marca grabada en el adobe, el sello ancestral que Ciro había dejado como advertencia, flotaba en la mente de Elías. Ciro no había podido resistir la tentación de firmar su obra maestra, y esa firma era el único eslabón débil que el comisario Velasco ahora sostenía en sus manos. La investigación no se centraría en el robo,
sino en la estirpe, en la historia de la tierra, en el significado de una línea curva y un punto. Elías sabía que el pulso de la verdad estaba a punto de acelerarse y que la sombra de los Apasa se haría más densa en el mapa de Santiago. La segunda parte, la advertencia, había sido entregada y ahora solo restaba ver si el miedo que habían infundido sería suficiente para proteger su secreto del ojo implacable de Velasco. El comisario Velasco no buscaba ladrones de ganado ni forajidos comunes. Él buscaba la raíz del mal que crecía en la tierra fértil de Santiago. La autopsia de los Urquizo había confirmado lo que ya sabía. Una ejecución metódica, silenciosa, realizada por manos que conocían el campo y que no dudaron en aniquilar a 13 personas, desde el patriarca hasta el niño que dormía acurrucado. No había señales de lucha desesperada, sino de un terror paralizante que había sofocado los gritos antes de que pudieran alcanzar el aire frío del valle. Velasco, ignorando los informes superficiales, se concentró en la única pieza de evidencia que le hablaba de linaje y orgullo, la marca grabada en el adobe, el sello ancestral que Ciro Apasa había dejado como una firma oscura. Sabía que para desentrañar el presente, debía viajar al pasado, a los cimientos de piedra donde la rivalidad entre Apasa y Urquizo se había cocinado a fuego lento durante un siglo. Velasco se trasladó a Cusco, a los polvorientos archivos notariales que guardaban la memoria escrita de los valles andinos. Pasó días rastreando viejas escrituras y disputas de linderos, buscando el origen de aquella línea curva y aquel punto que formaban la marca. Finalmente, un anciano archivero, con la piel curtida como pergamino y la memoria llena de historias de estirpes y pleitos, identificó el símbolo. Era la marca de la casa Apasa, utilizada a finales del siglo XIX para lacrar documentos de propiedad, un emblema informal que representaba el cuerno de un toro y el ojo vigilante del terrateniente. No era solo una marca, era un grito mudo de dominio, una declaración de que la tierra era suya por derecho de sangre y que cualquier invasión sería castigada con la extinción. La oveja degollada no había sido el motivo del exterminio, sino la excusa perfecta, el disparador simbólico que Ciro Apasa necesitaba para justificar, ante sí mismo y ante su clan, la necesidad de reafirmar su poder con fuego y acero. Velasco regresó a Santiago con la certeza de que el crimen no era económico ni pasional, sino fundacional, una limpieza territorial ejecutada con la frialdad de un ritual. La tarde en que Velasco regresó, convocó a Ciro Apasa a la comisaría, no para interrogarlo sobre los hechos, sino sobre la historia. Elías y Genaro, consumidos por la ansiedad, esperaron afuera, observando cómo su líder entraba al despacho sin mostrar un solo nervio. Ciro se sentó frente a Velasco, con la misma calma pétrea que había exhibido en la granja Urquizo. El comisario, sin rodeos, deslizó sobre el escritorio una copia ampliada de la marca en el adobe, junto a un antiguo documento notarial sellado con el mismo símbolo. La luz débil de la bombilla reflejó el papel amarillento y la expresión imperturbable de Ciro. ¿Sabe lo que es esto, señora Apasa?, preguntó Velasco, su voz grave resonando en el silencio. Ciro miró el papel, y por primera vez, el comisario notó una tensión casi imperceptible en la línea de su mandíbula. Es un dibujo, un garabato, comisario. ¿Qué tiene que ver con los bandidos que mataron a los Urquizo? Esto no es un garabato, Ciro. Es la firma de su abuelo. Es el sello que declara la propiedad de la estirpe Apasa sobre la tierra que hoy cultiva. Y es el mismo sello que alguien grabó en la pared de la casa de los Urquizo la noche de la masacre, replicó Velasco sin elevar el tono. Esto no fue un robo, esto fue una declaración, una advertencia de que la tierra tiene dueño y que ese dueño está dispuesto a borrar a cualquiera que cuestione su linaje. Ciro mantuvo la mirada, pero el aire en la habitación se hizo denso, cargado de la verdad no dicha. Usted se equivoca, comisario. Los Apasa somos gente de bien. Yo no estuve allí. No necesito que me diga si estuvo allí, Ciro. Ya lo sé. Necesito que entienda que la ley de la República no acepta el código de la estirpe. La ley no entiende de ovejas muertas como insultos ni de marcas ancestrales como sentencia de muerte. Velasco se inclinó hacia adelante, reduciendo el espacio entre ellos. Usted no mató a los Urquizo por su ganado.
Usted los mató porque creyó que ellos se atrevieron a firmar la sentencia de su propia muerte al desafiar su derecho sobre el valle. La oveja solo fue el pretexto para el ritual de exterminio que usted ya había decidido. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Ciro Apaza no se rompió, pero se solidificó, convirtiéndose en el monumento de su propia culpa. Entendió que Velasco no estaba buscando al autor del crimen, sino al significado del crimen, y que ese significado era ineludiblemente Apaza. El comisario había desnudado la motivación, había expuesto la oscura lógica que regía el valle, y eso era más peligroso que encontrar el cuchillo ensangrentado. Mientras tanto, afuera, la tensión era insoportable para Genaro. Elías, más joven y más adaptable al miedo, intentaba mantener la compostura, pero Genaro, el hombre que había disparado su rifle contra la oscuridad, sentía que el silencio de Ciro era un peso insoportable sobre sus hombros. La sombra de la impunidad se había convertido en la sombra de la vigilancia eterna. Cuando Ciro finalmente salió de la comisaría, su rostro era una máscara de desafío triunfante, pero sus ojos, al cruzarse con los de Genaro, proyectaron una orden fría, silencio absoluto. Pero el silencio de los Apaza ya estaba fracturado. Velasco, al no lograr la confesión directa de Ciro, decidió usar la fisura de la familia. Al día siguiente, mandó citar únicamente a Genaro, el primo que había mostrado la mayor fragilidad emocional durante la noche del crimen. Genaro llegó temblando, sabiendo que traicionar a Ciro era traicionar a la estirpe, pero que cargar con el peso de 13 vidas era un tormento que superaba la lealtad familiar. Velasco no lo interrogó. Simplemente le mostró el dibujo de la oveja degollada que había encontrado en los documentos de la investigación, el dibujo que detallaba el corte limpio y ritual. Luego, le mostró la foto de la marca en el adobe. «Mire esto, Genaro», susurró Velasco, señalando la imagen de la oveja. «El insulto. 13 vidas por la vida de un animal. Una desproporción que no tiene cabida en la justicia humana, pero en el código Apaza tiene sentido. Es la restauración del honor, el precio de la soberanía. ¿Valía la pena, Genaro? ¿Valía la pena que sus hijos crecieran sabiendo que el nombre Apaza está escrito con la sangre de 13 vecinos?» Genaro se derrumbó. No gritó, no lloró ruidosamente. Solo se encogió sobre sí mismo, como si quisiera desaparecer bajo la mesa. El peso del secreto, la presión de Ciro y la certeza de que Velasco había entendido la verdad más profunda del crimen rompieron su voluntad. No confesó la acción, pero confesó la motivación, la atmósfera de terror y la orden de Ciro. «Fue por el ganado, comisario», logró articular Genaro con la voz ahogada, «pero no por el dinero. Fue por la ofensa. Ciro dijo que si no respondíamos nos verían débiles, que la tierra nos sería arrebatada centímetro a centímetro. Él nos dijo que teníamos que ser la justicia». Esa fue la pieza que Velasco necesitaba, no la prueba física del asesinato, que Ciro se había encargado de borrar, sino la prueba de la conspiración, del móvil ancestral y del liderazgo de Ciro. La confesión de Genaro, aunque parcial y centrada en la justificación y no en la mecánica de la masacre, fue suficiente para emitir las órdenes de arresto. Al caer la noche sobre Santiago, la comisaría, que había operado bajo un manto de calma tensa, se activó. Elías y los demás primos fueron detenidos en sus hogares, sin resistencia. Ciro Apaza, sin embargo, no fue encontrado inmediatamente. Velasco sabía dónde buscaría el líder del clan su último refugio. El comisario condujo su jeep hasta la granja Apaza. Ciro estaba de pie en el centro de su patio, rodeado por la oscuridad andina. Estaba solo, con la espalda recta, mirando hacia las montañas que habían sido testigos de su poder y su crueldad. Cuando Velasco se acercó, Ciro no intentó huir ni resistirse. Había perdido la batalla de la verdad, pero no la batalla del orgullo. «Sabía que vendría, comisario», dijo Ciro, su voz como el roce de dos piedras. El silencio de su primo se rompió. «Ciro, la verdad es más fuerte que su estirpe», respondió Velasco, mientras los oficiales se posicionaban cautelosamente a su alrededor. Ciro sonrió, una mueca seca y desprovista de humor. «La verdad solo importa a los muertos. La impunidad no se trata de no ser atrapado, comisario. Se trata de que, una vez que el miedo ha sido sembrado, nadie se atreva a cosecharlo. Usted me llevará a prisión,
Pero el valle ya ha entendido la lección. La marca en el adobe durará más que su ley. La detención de Ciro Apaza fue silenciosa, sin drama, bajo la luz fantasmal de la luna cusqueña. El horror de Santiago no terminó con el arresto. Apenas comenzaba a tomar forma de leyenda. Ciro y sus cómplices fueron juzgados y condenados por la matanza, pero el veredicto legal no pudo borrar la verdad simbólica del crimen. En los valles andinos, el clan Apaza se convirtió en un sinónimo de la soberanía brutal, un recordatorio de que las disputas por la tierra, el honor y el ganado seguían siendo libradas con códigos más antiguos y sangrientos que cualquier código penal. Velasco había logrado la justicia de la ley, pero Ciro había logrado la justicia del terror. El silencio se había roto, pero la sombra tutelar de los Apaza, la estirpe que exterminó a 13 rivales por el honor de una oveja degollada, se extendió sobre Santiago como una niebla fría, una advertencia perpetua grabada no en el adobe, sino en el alma de la comunidad. El comisario se marchó del valle, sabiendo que había cerrado el caso, pero que el miedo, ese motor ancestral de la violencia, permanecería vigilante, esperando la siguiente ofensa, el siguiente pretexto para el exterminio.